por esta hermosa mañana. Gracias por tu misericordia. Gracias por tu gran amor. Señor, gracias por permitirnos llegar delante de tu trono en alabanza y adoración. Gracias, bendito Dios. Señor, habla a nuestras vidas, habla a nuestros corazones, habla a nuestra necesidad, oh Dios amado, a través de tu palabra. Te lo pido en los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Dios les bendiga a cada uno de ustedes, mis amados hermanos, cada uno de los que ha llegado a este lugar, a la casa del Señor, a este lugar que el Señor nos ha regalado para glorificar y exaltar su santo nombre. A cada uno de los hermanos que nos siguen a través de las redes sociales, en nuestra fanpage de Facebook, nuestro canal de YouTube. Dios te bendiga en gran manera. Y allí desde donde estás en casa te invito, prepárate para recibir el mensaje de Dios para tu vida en esta mañana. Te invito para que busques en tu Biblia, en el Evangelio según San Lucas, Evangelio según San Lucas, el capítulo 19 y el versículo 1 hasta el versículo 10. Evangelio según San Lucas 19:10. Voy a permitirme leer en la versión traducción lenguaje actual. Dice las Sagradas Escrituras de la siguiente manera: y para poder verlo subió a un árbol. Cuando Jesús pasó por allí, miró hacia arriba y le dijo: Zaqueo, bájate ahora mismo, porque quiero hospedarme en tu casa. Zaqueo bajó enseguida y con mucha alegría recibió en su casa a Jesús. Cuando la gente vio que había pasado, empezó a criticar a Jesús y a decir: ¿cómo se le ocurre ir a la casa de ese hombre tan malo? Después de la comida, Zaqueo se levantó y le dijo a Jesús: Señor, voy a dar a los pobres la mitad de todo lo que tengo. Y si he robado algo, devolveré 4 veces la cantidad que he robado. Jesús le respondió: desde hoy tu familia y tú son salvos, pues eres un verdadero hijo de Abraham. Yo, el Hijo del Hombre, he venido para buscar y salvar a los que viven alejados de Dios. Esta historia de Jesús y Zaqueo es bastante conocida. En esta historia se muestra de manera muy evidente el interés de un hombre por conocer a Jesús. Estamos hablando de Zaqueo, pero miremos las generalidades de lo que el texto nos está hablando, de quién era Zaqueo y qué sucedió. Zaqueo, dice las Sagradas Escrituras, que vivía en Jericó. Dice las Sagradas Escrituras que este hombre era muy rico y que tenía un cargo muy particular. Era el jefe de los cobradores de impuestos. Algo bien notorio, en las Sagradas Escrituras se habla en más de una ocasión de los cobradores de impuestos, pero de Zaqueo es el único que se dice que era el jefe de los cobradores de impuestos. Los cobradores de impuestos eran despreciados
y menospreciados por el pueblo. ¿A razón de qué? Ellos se habían vendido, ellos estaban subyugando, ellos estaban apretando la economía del pueblo y cobraban impuestos costosísimos para entregarlo a la corona, para entregarlo al imperio opresor, para entregarlo al rey romano. Zaqueo hacía parte de este grupo de personas los cuales eran despreciados por la labor que ellos cometían, por la labor que ellos realizaban, porque entre otras cosas no solamente cobraban impuestos, sino que también robaban al pueblo, cobrando más de lo que debían cobrar para enriquecerse de manera particular. Jesús un día llega a Jericó, a visitar a Jericó, y sucede algo particular. Se conjugaron muchas cosas ese día. Jesús normalmente estaba rodeado de muchas personas que querían escuchar el mensaje que él daba. Zaqueo ese día escuchó que el maestro estaba allí y él quería conocerle. Pero ¿qué sucedió? Era normal que Jesús estaba rodeado de personas. Zaqueo, dice las Escrituras, que era bajito. Y por el hecho de ser cobradores de impuestos, la gente lo menospreciaba y estoy seguro que no iban a decir, ven, entra, pasa adelante, conoce al maestro. Es más, podría decir que cuando la gente veía a Zaqueo, había esa comidilla de entre ellos diciendo, mira, ahí viene, mira, ahí va, Zaqueo, el enano, el cobrador de impuestos. Y el día que Jesús estaba en Jericó, no era la excepción. Zaqueo pretendió, quiso ver a Jesús, quiso conocer al maestro, pero la multitud no se lo permitía. Yo me imagino a Zaqueo como que intentando mirar y brincaba y miraba por aquí, intentaba meterse y no podía ver al maestro. La gente veía a Zaqueo y lo empujaba, lo apretujaba con tal de que no llegara al maestro. Pero Zaqueo ese día estaba dispuesto a querer ver al maestro de Galilea, a querer ver al maestro de que tanto se hablaba. Quería ver al que sanaba enfermos, al que levantaba paralíticos, al que daba vista a los ciegos, al que limpiaba al leproso, al que levantaba a los muertos. Zaqueo quería conocer a Jesús. Y ese día Zaqueo hizo todo lo que estaba en su fuerza para conocer a Jesús. Dice que al intentar verlo y no poder, corrió hacia adelante, donde él sabía que iba a pasar Jesús. Se montó en un árbol a esperar que el maestro pasara por allí. Mis amados hermanos, en la mañana de hoy he colocado por título al mensaje de las Escrituras: baja de ese árbol, el maestro quiere ir a tu casa. Baja de ese árbol, porque el maestro quiere ir a tu casa. Pero antes de iniciar el desarrollo de lo que es el estudio en la mañana de hoy, quisiera compartir algunas inquietudes que me surgieron a la lectura del texto. Y la primera inquietud que me surge y que me surgió en este momento que estudiaba el texto sagrado es: ¿por qué tienes que subir a ese árbol diariamente? Y esa pregunta no es para Zaqueo.
esa pregunta es para ti. Y no me estoy refiriendo a un árbol que está arraigado al piso, que tiene ramas y tiene hojas. Me estoy refiriendo a ese árbol figurado en el cual tú diariamente tienes que subir. Para asumir, para ocultar una inseguridad, para ocultar una condición. ¿Qué significa el árbol que a diario subes? Significa inferioridad, significa inseguridad, significa carga de pecado, significa miedo. ¿Qué significa el árbol al que todos los días estás subiendo? ¿Quién te está obligando a subir a ese árbol? ¿Tu familia? ¿Tus vecinos? ¿La sociedad? Mire que Zaqueo tenía la intención de acercarse a Jesús, pero por su condición de vida, por el arrastre personal en lo que él hacía a diario, se le impedía subir, se le impedía llegar hasta Jesús, y le tocó subir un árbol para poder ver a Jesús. ¿Por qué tienes que subir a diario a ese árbol? Hermano que me escuchas, que estás aquí en esta mañana, a los amigos que me escuchan a través de las redes sociales, ¿por qué tienes que subir a diario a ese árbol? ¿Qué inseguridad te escondes? ¿Qué complejo tienes? ¿Qué carga tienes que te obliga a subir todos los días de tu vida a ese mismo árbol? Pero déjame decirte, hay una promesa, hay una gran verdad para ti en este tiempo, y es que el Maestro hoy está aquí. El Maestro vino a este lugar y quiere posar en tu casa. El versículo 1 dice: Jesús entró en Jericó. Allí vivía Zaqueo, un hombre muy rico, que era jefe de los cobradores de impuestos. Zaqueo salió a la calle para conocer a Jesús, pero no podía verlo porque era muy bajito y había mucha gente delante de él. Entonces corrió a un lugar por donde Jesús tenía que pasar, y para poder verlo se subió a un árbol. Hoy el Maestro, hoy Jesús está aquí, y Él sabe quién eres, Él sabe qué necesitas, Él sabe dónde estás, Él sabe por qué has subido a ese árbol día tras día. Amado amigo y hermano que me escuchas, Zaqueo quería conocer a Jesús. Había impedimentos, pero Zaqueo hizo lo que a él le correspondía para conocer a Jesús. ¿Tú qué has hecho para conocer a Jesús? Zaqueo, dice las Sagradas Escrituras, que corrió al lugar por donde tenía que pasar Jesús. Tú hoy has venido a este lugar para conocer a Jesús. Tú hoy estás escuchando este mensaje porque quieres conocer a Jesús. Quieres verlo. Y por eso has hecho lo necesario. Pero ¿sabe algo? Que Jesús no quiere que tú lo veas. Muchas personas alrededor de este mundo quieren ver a Jesús y creen que ese es el todo y es el lleno total. Pero Jesús no quiere que lo veas.
Jesús quiere que bajes de ese árbol y quiere ir a tu casa. El versículo 5 y 6 dice, cuando Jesús pasó por allí, por ese lugar donde Zaqueo se había subido al árbol, dice el texto sagrado, que miró hacia arriba. Y le dijo, Samuel, le dijo Carlos, le dijo José, le dijo María, baja de ese árbol. Jesús le dijo a Zaqueo, baja enseguida, porque quiero ir a tu casa. Jesús te conoce personalmente. Jesús conoce tus necesidades. Jesús está atento y está dispuesto, y Él sabe que tú has querido conocerle, pero Jesús quiere ir a tu casa, y en esta mañana te está diciendo, baja de ese árbol de conformidad, baja de ese árbol de inseguridad, baja de ese árbol al cual te han obligado a subir. Hoy quiero ir a tu casa, porque yo te conozco personalmente, yo conozco tus necesidades. Dice el texto sagrado que Jesús miró a Zaqueo y le dijo, baja de allí. Y Zaqueo bajó enseguida. Hoy el Señor te está haciendo una invitación particular, amado hermano. Hoy el Señor te está diciendo, baja de tu árbol de conformidad, baja de tu árbol de inseguridad, baja del árbol en el cual te estás escondiendo. Hoy quiero ir a tu casa. Dice el texto sagrado que Zaqueo bajó inmediatamente, porque Jesús, el Maestro, quiere tener una conversación personal contigo. Jesús no quiere mandarte una razón. Jesús no le dijo, mira Zaqueo, o le dijo a Pedro, Pedro, dile a Zaqueo, o le dijo Marcos, Marcos, dile a Zaqueo. No, el mismo Jesús se acercó y le dijo, Zaqueo, baja, que hoy tengo que llegar a tu casa. Hoy el Señor no está mandando intermediarios. Hoy el Señor quiere llegar a tu casa, porque Él te conoce. Él te está llamando personalmente. Tú que me escuchas, lo que están mirando a través de las redes sociales, el Señor te conoce a ti, conoce tus necesidades. Jesús le dice a Zaqueo y te dice a ti, hoy quiero hospedarme en tu casa. Zaqueo, dice el texto sagrado, que bajó enseguida y con mucha alegría recibió a Jesús en su casa. Hoy tú y yo tenemos la oportunidad de recibir al Maestro en nuestra casa. Y no me estoy refiriendo a una casa física de paredes y bloques y ventanas. El Señor quiere entrar a tu corazón. El libro de Apocalipsis dice que Él toca la puerta. Quien le abre, Él entra y cena con Él. Hoy el Señor toca tu puerta. Hoy el Señor toca a tu corazón y te está diciendo a ti en manera única y personal, te conozco, quiero ir a tu casa, hospedarme contigo. Baja de ese árbol, que el asunto es entre el Maestro y tú. El versículo 7 dice, cuando la gente vio lo que había pasado, empezó a criticar a Jesús y a decir, ¿cómo se le ocurre ir a la casa de ese hombre tan malo? Después de la comida,
Zaqueo se levantó y le dijo a Jesús: Señor, voy a dar a los pobres la mitad de todo lo que tengo. Y si he robado algo, lo devolveré 4 veces más a los agraviados. En primer lugar, mi amado hermano, no te preocupes de lo que la gente diga. Preocúpate de lo que piensa el maestro. Tú estás preocupado porque, al igual que Zaqueo, eras un pícaro, un ladrón, un mentiroso, un corrupto, un hablador, un calumniador, un chismoso. Preocúpate de lo que piensa el Señor. Mire lo que dice el texto sagrado. Cuando la gente vio lo que había pasado, empezó a criticar al maestro. Si criticaron a Jesús, ¿cuánto más a ti? Pero no te preocupes de lo que la gente diga. Preocúpate de lo que te está diciendo el maestro. El maestro fue quien le dijo a Zaqueo: bájate de ese árbol. El maestro fue quien le dijo a Zaqueo: voy para tu casa porque quiero hospedarme y cenar contigo. El maestro te está diciendo: no importa lo que eras. He aquí, todas las cosas son hechas nuevas. Yo quiero hospedarme en tu corazón. Yo quiero conocerte y dialogar. Quiero que me conozcas. Quiero que experimentes lo que es estar viviendo con el maestro. Y hay una gran preocupación en mi vida. Y es lo que en muchos cristianos que dicen haber visto a Jesús, que dicen conocer a Jesús, pero siguen viviendo una vida sin Jesús. Y escúchenme bien cada uno de los presentes aquí en el auditorio, escúchenme bien cada uno de los que están siguiendo a través de las redes sociales. Es imposible seguir siendo el mismo después de conocer a Jesús. Es imposible seguir siendo el mismo después de haber conocido a Jesús. La Biblia, a través de toda la historia, nos muestra que cuando conocieron a Jesús fueron diferentes. La mujer samaritana, aquella que había tenido 5 maridos y que el que ahora tenía no era el de ella, cuando conoció a Jesús fue diferente. Aquella mujer que tenía una enfermedad y tocó el manto de Jesús, cuando conoció a Jesús fue diferente. Aquella mujer adúltera, cuando conoció a Jesús fue diferente. Saulo de Tarso, cuando conoció a Jesús fue diferente. Pedro, cuando conoció a Jesús fue diferente. Zaqueo, cuando conoció a Jesús fue diferente. ¿Cómo acaso pretendes tú decir que conoces al maestro si sigues siendo el mismo pecador, el mismo corrupto, el mismo mentiroso, el mismo idólatra, el mismo mujeriego, el mismo fornicario, el mismo mentiroso? Si tú conoces a Jesús, tienes que ser diferente. Dice el texto sagrado que después de la comida, Zaqueo se levantó y por su iniciativa
después de conocer al maestro, note lo siguiente. Zaqueo quería ver a Jesús. Zaqueo quería conocer al maestro. Quería verlo. Pero el maestro quería que Zaqueo no lo viera, sino que le conociera y que le experimentara. Cuando eso se dio, dice las Sagradas Escrituras, que Zaqueo se levantó y le dijo al Señor en una expresión de arrepentimiento, porque cuando tú te arrepientes, reconoces. Cuando tú te arrepientes, te apartas. Cuando tú te arrepientes, tienes que resarcir el daño que has hecho. Dice el texto sagrado que Zaqueo le dice a Jesús: Señor, voy a dar a los pobres la mitad de todo lo que te tengo. Ojo, la mitad de todo lo que tengo. Pero el texto sagrado, al iniciar, dice algo interesante. Y es que el escritor sagrado no deja cabos sueltos, se encarga de detalles. Mire lo que dice. Jesús entró en Jericó y allí vivía Zaqueo, un hombre miserable que no tenía nada que comer y que pasaba hambre todos los días de su vida. ¿Eso dice el texto sagrado? El texto sagrado dice que allí en Jericó vivía Zaqueo, un hombre muy rico. No está diciendo que era rico. Está diciendo que era muy rico. Cuando Zaqueo le dice a Jesús: voy a entregar la mitad de todos mis bienes a los pobres, estoy seguro que más de uno de los que estaban criticando quedaron con la boca abierta, porque ellos sabían que Zaqueo era muy rico. Pero es que cuando una persona conoce y experimenta a Cristo en el corazón, deja de ser la misma persona. Las prioridades cambian. Su vida cambia. Aquella persona avara, aquella persona ladrona, aquella persona amante del dinero, estaba diciéndole a Jesús: Maestro, tú me llamaste por mi nombre, me dijiste que bajara del árbol porque querías estar conmigo. Hoy, ahora te conozco. No solamente te vi, te conozco. Me has hecho una nueva criatura. Zaqueo se había arrepentido y la expresión de arrepentimiento era en resarcir a los que había hecho daño. Y dijo que iba a dar la mitad de los bienes a los pobres. Y si a alguno había robado, se lo iba a devolver cuadruplicado. ¿Eso qué indica? Que si Zaqueo había robado una gallina, la iba a devolver con intereses. Iba a devolver 4 gallinas. Porque el texto sagrado dice: he aquí las cosas viejas pasaron y son hechas nuevas. Y ese texto ha sido mal interpretado. Porque es que yo era un pícaro antes de conocer al Señor. Tengo deudas antes de conocer al Señor. Había engañado antes de conocer al Señor. Y cuando conocí al Señor, he aquí todas las cosas viejas pasaron, son hechas nuevas, y eso queda en el olvido. Sí.
Eso fue lo que hizo Zaqueo. Son hechas nuevas. ¿Qué indica eso? Que si eras un pícaro, deja de ser pícaro. Que si eras un mentiroso, deja de ser mentiroso. Que si eras un mala paga, paga todo lo que debes. Amado hermano, no malinterpretes el texto sagrado. Aquí Zaqueo dice que entregó todo, la mitad de su bien a los pobres, y a todo el que le debía, que le había robado, se lo devolvió con intereses cuadruplicados. Te coloco un reto en esta mañana. A ti, mi hermano, que estás aquí, tú que me escuchas, y a aquellos que están siguiendo a través de las redes sociales. Si tú dices que conoces al Señor, que el Señor está en tu corazón, tienes que ser diferente y empieza a hacer la diferencia. Si eras el malapaga del barrio, empieza a pagar. Si eras el chismoso del barrio, empieza a callar tu boca. Si eras el peleonero, sé la persona más comedida. Empieza a vivir conforme a una persona que le ha dado cabida a Jesús en el corazón. Zaqueo decidió ir a ver a Jesús, pero Jesús decidió que Zaqueo le conociera, porque el ver a Jesús es algo fascinante. El ver a Jesús es algo extasiante. Ver al maestro que levanta muertos, ver al maestro que da vista a los ciegos, ver al maestro que levanta a los paralíticos, es extasiante. Pero es más importante conocerle, darle cabida en el corazón y vivir con él para que cambie tu vida. Esa fue la diferencia entre la idea que tenía Zaqueo y lo que el Señor tenía para Zaqueo. Zaqueo quería conocerle, verle, mirarlo. Jesús quería que le conocieras. Tú has venido aquí montado en un árbol de autosuficiencia. Has venido aquí tal vez en una intención diferente a la de Zaqueo, de inseguridad, de complejos, de pecado. Pero el Señor quiere que cambies, quiere que le conozcas. El Señor hoy está tocando a la puerta de tu corazón. Y todo aquel que le abra, el Señor entrará, se sentará con él, cenará con él y le hará una nueva persona. Porque todo el que conoce a Jesús no puede seguir siendo igual. Si vas a alabarle, alábale con ganas. Porque el Señor, en todo corazón, en toda vida que entra, no vuelve a ser igual. Baja de ese árbol. La salvación hoy ha llegado a tu casa. El versículo 9 del texto leído. Jesús le respondió a Zaqueo y le dijo: desde hoy tú y tu familia son salvos. Yo, el Hijo del Hombre, yo he venido para buscar y salvar a todos aquellos que están lejos de Dios. La vida de un hombre sin Dios es una vida triste, miserable, arruinada en muchos aspectos. ¿Saben una cosa? Que Zaqueo era tan pobre que lo único que tenía era dinero. Era despreciado por su pueblo.
era humillado. Cuando lo veían venir o lo veían pasar, le decían: mira dónde va el corrupto, mira dónde va el enano. No creían que era digno de que viera al maestro, por eso no se lo querían permitir. Tal vez la condición de Zaqueo es similar a la tuya que me escuchas y los que nos siguen a través de la internet. Tal vez tu condición es igual o peor de la que tenía Zaqueo, pero déjame decirte algo: hoy la salvación ha llegado a tu casa. Baja de ese árbol porque el maestro quiere ir y compartir contigo. Cuando el maestro llega a tu vida, él llega para hacer cambios radicales en tu vida. Tú no pretendas querer seguir siendo el mismo, porque Cristo llega a tu vida y es para hacer las cosas nuevas. Cristo no trabaja sobre remiendos. Él hace las cosas nuevas. Él no coloca remiendo nuevo sobre trapo viejo. Él no echa vino nuevo en barril o en odre viejo. Eso quiere decir que esa manera corrupta, que esa manera pecaminosa, que esa manera desagradable en la que vivías, el Señor la va a hacer nueva. Porque desde hoy la salvación llega a tu casa. Porque desde hoy el Señor llega a hacer las cosas nuevas y diferentes en tu vida y en tu familia. El texto sagrado dice que el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar a todos aquellos que están alejados de Dios. No importa cuánto tiempo hayas estado subiendo al mismo árbol. No importa qué inseguridad o qué pecado estés ocultando al subir a ese árbol. Hoy el Señor te dice: bájate de ese árbol. Te conozco personalmente. Quiero ir a tu casa para que tú me conozcas a mí, te dice el Señor. Porque hoy quiero llevar vida y vida en abundancia a tu casa. Hoy la salvación llega a tu casa, llega a tu familia, porque el Maestro está aquí y el Maestro llega a tu familia. La gloria sea para el Señor, quien hace todas las cosas nuevas. Amado hermano, el Maestro está aquí. Baja de ese árbol. El Maestro va para tu casa. Baja de ese árbol, porque el Maestro tiene un asunto que es entre Él y tú. Baja de ese árbol. La salvación hoy ha llegado a tu casa. Baja del árbol de la inseguridad. Baja del árbol de la limitación. Baja del árbol de la vida pecaminosa en el que te has subido todos los días por diferentes circunstancias. Hoy el Maestro, hoy Jesús ha llegado a tu vida para cambiarla, para decirte que tienes una nueva oportunidad. Hoy tú puedes decidir bajar de ese árbol, ir con el Maestro y cambiar todo lo que estabas haciendo mal. La historia de Zaqueo hoy nos muestra que tenemos oportunidad,
que el Maestro es un Padre de segundas oportunidades. Baja de ese árbol, ve con el Maestro, cena con Él, conócele, cambia tu vida, porque la salvación del Señor te ha visitado en esta mañana. Padre Celestial, te doy gracias. Te bendigo y te exalto, mi Dios, porque tú, oh Jehová, eres bueno y bueno en gran manera. Hoy, Señor, hoy el Maestro ha visitado nuestras vidas. El Maestro que nos conoce por nuestro nombre nos ha dicho que bajemos del árbol del pecado, del árbol de la inseguridad, y que vayamos con Él a casa para que podamos conocerle, para que podamos experimentar de su amor, de su gracia, y que podamos mirar y saber que Él es Padre de segundas oportunidades. Hoy el Señor nos ha dado la gran bendición de recibir salvación en nuestro hogar. Gracias, Señor, te doy por cada uno de los hermanos que en esta mañana ha escuchado el mensaje a través de las redes sociales. A cada uno de los hermanos que en este lugar ha llegado, gracias. Porque el mensaje ha sido sembrado y Él dará el fruto necesario de acuerdo a nuestra necesidad. Aleluya. Amén y amén. Amado hermano, baja de ese árbol porque el Maestro quiere ir a tu casa. Dios te continúe bendiciendo en gran manera.